Bueno, yo creo que hay una cosa grave, que es el desconocimiento de la historia y de la cultura de los otros países latinoamericanos, ¿no? Que eso pues, nos está condenando al aislamiento y a conocer únicamente lo que distribuyen a escala continental los grandes grupos editoriales de España. El tener que pasar por este puente, ¿no? que es la industria de mercadotecnia editorial española, creo que ha propiciado mucho el desconocimiento. Pero no hay que olvidar que la mercadotecnia se fundamenta en los gustos del lector, ¿no? Y finalmente lo que ellos han advertido es un hecho pues, real, que es que hay desinterés en los públicos latinoamericanos, por ejemplo, por acercarse a la historia de Ecuador, a la historia de Venezuela. Yo hace poco descubrí a un estupendo novelista histórico venezolano, Francisco Herrera Luque, que ha publicado una serie de novelas históricas estupendas sobre su país, pero que no son exportables a ningún otro país de Latinoamérica, no han circulado fuera de Venezuela, porque la novela histórica es un género que se condena a llegar solamente a esos públicos nacionales, ¿no? Entonces a mí me parece que en la actualidad ya los jóvenes escritores, que además tratan de hacer carrera literaria, que tienen la ilusión de vivir de la pluma, deben sentir que si se encierran dentro de sus fronteras nacionales, se van a quedar sin público, porque no van a poder trascender más allá de sus países, ¿no? Y creo que esto ha propiciado que empiecen a surgir novelas, una cosmopolitismo, ¿no? Que yo no condeno en absoluto, ¿no? Pero creo que si se hiciera unánime, si digamos que ya nadie quisiera escribir novelas arraigadas en su propio pueblo, pues nos llevaría a un empobrecimiento, ¿no? Yo aquí veo dos actitudes que son las de dos importantísimos escritores contemporáneos, ¿no? Una, por ejemplo, es la de García Márquez, ¿no? Que ha logrado exportar al mundo entero una imagen de América Latina en donde no importan las divisiones nacionales de nuestros pueblos, ¿no? Porque se mueve en el mundo de la magia, en el mundo de lo maravilloso de nuestros pueblos, en donde realmente quedan abolidas las fronteras nacionales. Yo hace poco estuve en la India y di una charla sobre la novela mexicana contemporánea, y al terminar me preguntaban, eran estudiantes de letras en la India, ¿y qué no nos va a hablar de Márquez? Y yo dije, ¿pero cuál Márquez? De García Márquez, ¿no? Para ellos García Márquez era mexicano, no tenían muy clara la diferenciación entre nuestros países, ¿no? Y digo, eso me parece, pues realmente me parece natural, ¿no? Porque nosotros desde Latinoamérica tampoco diferenciamos las distintas nacionalidades que hay dentro de la India, que son mucho más marcadas que las nuestras, porque ellos tienen diferentes lenguas. En la India se hablan 15 lenguas, el hindi, el urdu, el bengalí, etcétera, y cada uno de ellos escribe en su propia lengua, tienen diferentes literaturas, de modo que hay mucho más cohesión, digamos, en América Latina que de la que hay en la India. Entonces para ellos, pues García Márquez, Rulfo, etcétera, no hay una gran diferencia, y es verdad, nosotros formamos una gran cultura que incluye también a España, ¿no? Una masa grande. Pero ¿qué pasa? O sea, las diferencias nacionales son importantes, sobre todo en el marco de la novela realista, porque el hecho de ser mexicano, de ser colombiano, de ser ecuatoriano, pesa sobre los individuos, ¿no? Y por eso hay otro tipo de novelistas como Vargas Llosa, ¿no? Que es la figura más importante de esa corriente en la literatura latinoamericana, que sí se ha adentrado en hablar de la situación política, de la evolución de nuestros estados, etcétera, por el peso que este hecho tiene sobre la conciencia de los individuos. Y entonces, quien lee en Europa o en otros países La fiesta del chivo o La conversación en la catedral, ya tiene una idea de lo que es ser dominicano o ser peruano y de las diferencias que existen en Latinoamérica. Digamos que son novelas que tratan como de introducir a esos lectores ajenos a nuestras culturas en las diferencias geográficas, políticas, etcétera, que existen entre nosotros. Creo que esta es otra beta, un filón que no deberíamos abandonar, ¿no? Los escritores latinoamericanos, porque si lo abandonamos vamos a sucumbir a una globalización uniformante, ¿no? Ahorita las tendencias de la mercadotecnia editorial española son a imitar las fórmulas de los bestsellers norteamericanos, ¿no? Novelas de la época de los templarios, como de
fórmulas de las novelas de Dan Brown, la época de la Alemania nazi, y esto pues acabaría excluyéndolos, ¿no? Y haciéndonos renegar de nuestra propia sangre. Creo que es algo que no podemos permitir, aunque eso nos condene a escribir para un público local. Para preparar esta charla estaba leyendo el libro que saqué una pequeña cita de Doris Sommer, ¿no? Que ella sí se imagina esta necesidad de las literaturas nacionales, ¿no? Pero a la vez el momento en que comienza a hacer la interpretación de las novelas del siglo XIX como un todo, si uno las toma, como en el caso de Cumandá, se quiebra la argumentación, ¿no? Porque sí hay una especificidad de cada país que tiene que ver mucho con su contexto histórico y que rompe por completo la idea de que todos somos lo mismo, ¿no? Que es un poco lo que estaba planteando Enrique, que el momento en que somos lo mismo se pierde la individualidad de poder narrar una historia específica, ¿no? Ahora pasa algo bien interesante en Ecuador, en un momento que se habla tanto de la globalización y del cosmopolitanismo. De pronto apareció por primera vez en la historia del Ecuador un Ministerio de Cultura y por primera vez se creó un Premio Nacional de Literatura. Y lo que es interesante es que a pesar de que es el primer premio que se convoca a nivel nacional, desde hace 20 años hay premios nacionales de literatura en Cuenca, en Guayaquil, en Ibarra, en el Carchi. Cada provincia ha tomado esta idea de la nación como la literatura producida en cada provincia, ¿no? Y de pronto hay esta idea del centralismo, de que ahora sí vamos a ser un país con una literatura nacional. A pesar de que ya se ha dado a través de la historia esta segregación de alguna manera, que a su vez está hablando de una realidad de la literatura ecuatoriana, ¿no? Que es esta literatura absolutamente fragmentada, que da la espalda una a otra, que no sale afuera en absoluto. Creo que la literatura ecuatoriana es la que menos ha circulado en un mercado más amplio en Latinoamérica y en Hispanoamérica, ¿no? Pero yo también un poco, con lo que decía Enrique, me alío con el segundo bando de que es necesario volver a la historia nacional, ¿no? Hay tantos capítulos de la historia ecuatoriana que son novelables que no entiendo cómo no se han hecho, ¿no? Ahora que estaba leyendo un poco sobre el siglo XIX en Ecuador para venir acá, el primer presidente del Ecuador, Juan José Flores, hizo un viaje a España para pedir a la corona española que reconquistara Ecuador en el siglo XIX. García Moreno intentó vender Ecuador a Francia, ¿no? Y nunca se han contado esas historias. Así que creo que hay mucha narrativa pendiente en Ecuador, ¿no? Y que también creo que hay que dejar de mirar al mercado español y comenzar a trabajar internamente con editoriales pequeñas, ¿no? Tratar de armar a través de estos encuentros, a través del Bicentenario, creo que es un marco perfecto para tratar de conocernos un poco más, ¿no? Y este encuentro me parece maravilloso, la verdad. Yo quería preguntarles, ¿ustedes creen que estas celebraciones del Bicentenario serán una oportunidad para tender puentes o realmente lo ven como una cosa pasajera? Pues yo creo que sí es una oportunidad de un movimiento de integración cultural en América Latina, ¿no? O sea, paradójicamente estamos celebrando independencias, ¿no? Pero al mismo tiempo afinidades entre nosotros, ¿no? Y la necesidad de conocer y adentrarnos más en la historia de nuestros hermanos, ¿no? Porque los lectores cultos de América Latina todos sienten la necesidad de conocer historia de Francia, de tener un mapa mental de Nueva York, de París, etcétera, pero no nos sentimos obligados a conocer la historia de Ecuador, la de Venezuela, etcétera, ¿no? En ese sentido, creo que nos hemos dejado oprimir por un movimiento globalizador que nos arrincona y nos deja un poco empequeñecidos, ¿no? Ante el resto del mundo. Claro, yo nada más para terminar les quiero comentar que haya una iniciativa para que cada biblioteca pública de América Latina tenga un fondo mínimo de la literatura de cada uno de los países que integramos América Latina. Ustedes desde sus trincheras, desde sus países, si pueden apoyar esta moción, creo que va a ser una cuestión que nos va a engrandecer a todos. Me gusta terminar con esta idea de la afinidad y si no tienen nada más que agregar, damos por terminado este primer diálogo, vamos al receso y inmediatamente después continuamos. Muchísimas gracias, gracias Enrique y a Gabriela.